Videos para quienes se preparan para ingresar a la Escuela de Suboficiales de Carabineros, ESUCAR, con temas clave como doctrina policial, ética, derechos humanos y legislación. Están en formato de audio, para que estudies de manera flexible mientras realizas otras actividades como conducir, hacer ejercicio o descansar, aprovechando al máximo tu tiempo. Repite los audios cuantas veces necesites para reforzar tus conocimientos y prepárate a tu ritmo. Suscríbete ahora y recibe los nuevos contenidos. Derechos humanos e intervención policial. Los derechos humanos son normas y principios jurídicos que surgieron del reconocimiento legal de la dignidad humana. Los estados adquirieron la obligación jurídica de respetar a las personas y, como consecuencia, aceptaron ejercer el poder público bajo ciertos estándares legales y éticos mínimos. De esta manera, la comprensión cabal del concepto derechos humanos considera dos elementos inseparables, y el reconocimiento estatal del valor de la dignidad humana, y dos, que este reconocimiento tiene como único objeto poner límites al ejercicio del poder público para evitar abusos. Los derechos humanos son, por tanto, un concepto técnico que pertenece al derecho público, y que se refiere a las obligaciones del Estado y sus agentes. No es correcto referirse a esta disciplina en plural, pues la expresión los derechos de los humanos no tiene un significado unívoco, ni técnico, y tiende a confundirse con la obligación que tienen todas las personas de acatar las normas jurídicas. El concepto de los derechos humanos en 3 pasos. Los derechos humanos surgieron como limitaciones al ejercicio del poder del Estado. En las últimas décadas, no obstante, han evolucionado desde ese concepto restrictivo, que imponía al Estado, principalmente, exigencias de no hacer, de no afectar las libertades y derechos de las personas, hacia obligaciones positivas de procurar el bienestar de la gente. De esta manera, es posible destacar 2 nuevos ámbitos de influencia de los derechos humanos, uno en la vida pública. Los derechos humanos sirven en la actualidad de estándar, de norma mínima, para la definición de políticas públicas. Por ejemplo, los mecanismos de control ciudadano basados en la transparencia pública y la rendición de cuentas tienen su origen en los derechos políticos que permiten que todas las personas puedan participar activamente de los asuntos comunes. 2. Los derechos humanos han extendido su esfera de protección al ámbito privado, obligando a los estados a garantizar la vigencia de los derechos de las personas más allá de la actuación o supervisión directa de sus agentes. El Estado debe asegurar condiciones igualitarias y prevenir las arbitrariedades que algunos grupos de personas sufren, principalmente, en ámbitos cerrados, como el familiar o social. 19. Es el caso, por ejemplo, de las mujeres que, junto a niños, ancianos y discapacitados, son las principales víctimas de violencia dentro del hogar. Asimismo, las minorías raciales, los desplazados, refugiados, y trabajadores migrantes, sufren los mayores abusos en el ámbito del trabajo y no en el espacio público. Características de los derechos humanos. 1. Universalidad, pertenecen a todas las personas. 2. Irrenunciabilidad. Cada persona tiene la facultad de exigir y disfrutar de sus derechos y no puede renunciar a ellos. 3. Indivisibilidad. No se puede sacrificar un derecho con el pretexto de defender otros. 4. Son jurídicamente exigibles, son obligaciones legales de los agentes del Estado. Clasificación de los derechos humanos. Derechos civiles o individuales, lo que dice en relación con el derecho a la vida, a la libertad física y sus garantías procesales, a la libertad religiosa, de educación, de expresión, de reunión, de igualdad, a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, etc. Derechos políticos o cívicos, derecho a la nacionalidad y fundamentalmente a participar en la actividad cívica del país. Derechos económicos, derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, derecho a un nivel de vida adecuado. Derechos sociales, derecho al trabajo y su libre elección, derecho a la seguridad social, derecho a la protección de la maternidad y a la infancia.
Derechos culturales, los que dicen relación con la ilustración y el desarrollo cognitivo y sociocultural, derecho a la educación, etc. Derechos humanos e intervención policial. Obligaciones permanentes. El derecho internacional de los derechos humanos impone a los Estados 4 exigencias de carácter permanente: respetarlos, garantizar su vigencia, adecuar las normas internas, y cooperar con los órganos de supervisión. 1. Respetar. La obligación de respetar exige al Estado y a sus agentes que no violen los derechos humanos establecidos en los tratados. Constituye una obligación de no hacer que impone al Estado el deber de inhibirse de cometer abusos. En el ámbito policial, se traduce en la obligación de ejecutar las tareas de seguridad sin restringir, indebidamente, los derechos de las personas. En el Estado de Derecho, la seguridad es un medio para conseguir el bien común y un instrumento para garantizar la vida y la libertad de la gente. En los regímenes democráticos la función policial sirve para afirmar esta libertad y, aunque en la policía cuenta con potestades especiales, facultad de detener, registro de vestimentas, decomiso de especies y uso de la fuerza, el empleo de esta siempre está sujeto a condiciones de legalidad y de responsabilidad. 2. Garantizar. La obligación de garantizar demanda acciones legislativas, judiciales y administrativas para asegurar que todos estén en condiciones de ejercer sus derechos. Constituye una obligación de hacer o ejecutar. Importa el deber de Carabineros de prevenir, castigar, sancionar y reparar las infracciones a los derechos humanos, mediante procesos adecuados de selección, entrenamiento, supervisión y gestión de mando. 3. Adecuar normas internas. La obligación de adoptar disposiciones de derecho interno demanda que, en el evento que el ejercicio de un derecho determinado no estuviere garantizado en el Estado, se adopten medidas legislativas para hacer efectivos los derechos reconocidos en el pacto o convención. En la esfera institucional obliga a Carabineros revisar permanentemente la reglamentación y las buenas prácticas para mantener su adecuación con los estándares legales e internacionales. 4. Cooperar con los órganos de supervisión internacional. La obligación de cooperar con órganos de supervisión internacional deriva tanto de la calidad de los Estados como partes de los tratados, que han sido firmados y ratificados, como del principio pacta sunt servanda, que obliga a los Estados a cumplir de buena fe los compromisos adquiridos. En el ámbito policial es una aplicación del principio de legalidad y obliga a los funcionarios de Carabineros a cumplir con los requerimientos de otras autoridades. Protección policial de grupos sujetos a vulnerabilidad.